Hola, ¿cómo estás? Yo soy el doctor Adrián Hernández y esto es El Paciente Primero. En el video de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, ¿no? Todo lo que concierne al COVID-19, como todavía no está nada claro, cualquier indicio puede ser muy interesante porque la evidencia puede ir surgiendo en el camino. Y recientemente estaba leyendo un artículo científico que quiero compartir con ustedes un resumen del mismo y irlo comentando entre todos, sobre todo poder hacer algunas conclusiones al final del mismo. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito al canal, me gustaría que lo hagas en este momento para que sí pertenezca a la comunidad del paciente primero y estar pendiente cada vez que suba un video como este que va a ser diariamente. Eh, COVID-19, COVID-19, perdón, y psicosis. ¿Hay algún vínculo? El coronavirus produce psicosis. Para las personas que quizás no sepan qué significa el término psicosis, es lo que coloquialmente, quizás de una manera no tan adecuada, se le conoce como locura o pérdida de la razón. Psicosis, pérdida del vínculo con la realidad. ¿Produce psicosis el COVID-19? Si le interesa, quédese que vamos a encontrar justo la respuesta. Los estoy poniendo a ustedes en sintonía con las últimas publicaciones científicas, sobre todo de un conocimiento popular y útil para que puedan estar informados y sentirse con una información para tomar decisiones adecuadas. COVID-19 y psicosis. ¿Algún vínculo? Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, la mayor parte de las investigaciones sobre el SARS-CoV-2, que así se llama este coronavirus, se ha centrado en sus efectos directos sobre el cuerpo, con el objetivo de encontrar tratamientos efectivos y en última instancia una cura. Sin embargo, los investigadores Emily Severance, que es una PhD, y Robert Yorken, que es un médico, están investigando un posible impacto secundario a largo plazo de la exposición del COVID-19 y una mayor susceptibilidad a la psicosis. Vean qué interesante. Produce locura el COVID-19. A lo largo de los años ha habido datos que muestran una asociación entre exposición a virus respiratorios generales como la gripe y los episodios psicóticos posteriores. Esta asociación fue especialmente evidente en los estudios posteriores a la Gran Gripe de 1918, la gripe española, conocida como la gripe española, aunque fueron varias ciudades del mundo. Ha sido un referente en esta nueva epidemia porque lo aprendido en aquel entonces, hace más de 100 años, se está utilizando hoy en día. En este contexto, los investigadores realizaron un estudio en el 2011 para determinar si esta asociación con la psicosis era o no específica de la gripe o si otras infecciones respiratorias como el coronavirus también podrían tener consecuencias similares. Los investigadores examinaron la respuesta de la inmunoglobulina G. Si no saben lo que es la inmunoglobulina G, es uno de los anticuerpos que el organismo produce como respuesta al virus para enfrentarse a él y neutralizarlo. Entonces, la inmunoglobulina G contra 4 cepas de coronavirus humano comunes en este momento. Se conocen 7 cepas de coronavirus, están probando estos estudios en 4 cepas de ellas. Los resultados mostraron que más del 90% de los adultos diagnosticados con psicosis tenían niveles altos de anticuerpos contra uno o más de estos coronavirus y que los 4 coronavirus eran más cero prevalentes en pacientes versus en controles. ¿Qué significa esto? Si nosotros estamos expuestos hoy al virus, vamos a tener una respuesta inmunológica, vamos a sintetizar anticuerpos y sobre todo las inmunoglobulinas G, que son los anticuerpos que permanecen durante años con nosotros, de forma tal que si dentro de 3 años volvemos a tener el virus ya tengamos una respuesta rápida contra el mismo y neutralizarlo. Las personas que tenían psicosis, se hizo un estudio y alrededor de un 90%, o sea, más del 90% de las personas que tenían algún tipo de trastorno mental de índole psicótica, tenían anticuerpos contra estos coronavirus. Eso fue un estudio en el 2011. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Quién dice que este coronavirus, si nos da, podría propiciar la aparición de una psicosis en nosotros, en las personas predispuestas en años posteriores, con respecto a las personas que no les ha dado el virus? Una gran interrogante y muy interesante. Los investigadores, los análisis multivariados sugirieron que 2 de los coronavirus
el HK1 y el NL63, son de las cepas de coronavirus que existen, pueden conferir un riesgo particular de enfermedad neuropsiquiátrica. El estudio actual se basará en estos hallazgos posteriores, o sea, en estos hallazgos anteriores. Los investigadores planean examinar las comparaciones de casos y controles en adultos de los 4 coronavirus menos graves, porque hay cepas, las 3 cepas que han resultado ser más graves fueron las que provocaron el SARS en el sudeste asiático y el MERS en años posteriores, y actualmente es el SARS-CoV-2 la que está en el mundo entero. Creciente cuerpo de evidencia científica al respecto. Existe una gran cantidad de literatura que vincula la exposición a diversos patógenos con el posterior desarrollo de trastornos psiquiátricos. Uno de los más estudiados es el parásito Toxoplasma gondii, que está implicado en una serie de trastornos neuropsiquiátricos, en particular la esquizofrenia. Los que no conocen, el Toxoplasma gondii es un parásito que habitualmente habita en las heces de los gatos. Personas inmunodeprimidas que tienen gatos en la casa, es muy probable que en algún momento de su vida desarrollen una toxoplasmosis. Sobre todo personas que tienen VIH no muy adecuadamente tratados están en un riesgo acentuado. Es un área esotérica de la literatura, pero realmente tiene mucha evidencia para apoyar una conexión entre el proceso de la enfermedad infecciosa y el desarrollo de trastornos psiquiátricos. Una posible explicación para esta asociación es que los patógenos neurotróficos, ¿qué significa neurotróficos? Que tienen afinidad por el sistema nervioso, como en el caso del coronavirus. Les comento algo muy fuera ya de este artículo. Se pierde el olfato. Estoy planteando la posibilidad de que la pérdida del olfato acompañada de, o sea, en ausencia de congestión, o sea, si usted pierde el olfato, también puede ser el gusto, pero fundamentalmente el olfato, y no tiene la nariz tapada, es muy probable que usted tenga coronavirus. He tenido la oportunidad de estar en contacto de manera virtual, digamos, con alrededor de unos 30 personas a las cuales les ha dado el virus, tanto sin síntomas como con algún tipo de síntomas, incluso algunos con gravedad. Y en el 100% de los casos que yo he podido ver, se ha perdido el olfato. Todavía no he encontrado a alguien que haya dado positivo al coronavirus y que no haya referido a haber perdido el olfato. Es algo que siempre le estoy preguntando a los pacientes. Entonces, ¿por qué se pierde el olfato? Precisamente porque el virus es neurotrófico, tiene afinidad por el sistema nervioso, y el nervio olfatorio, que es el primero en que el virus llega a estar en contacto como parte del sistema nervioso, es la parte más expuesta del sistema nervioso. Entonces el virus daña esas células o las hace ineficientes en la percepción de los estímulos olfativos. Entonces, por eso son los virus neurotróficos viajan directamente al cerebro y tienen efectos directos sobre las células cerebrales, como el caso del nervio olfatorio. Los efectos indirectos en el cerebro también se producen por la mayor respuesta inmunológica del cuerpo durante el proceso de la enfermedad infecciosa. Hay anticuerpos como estas inmunoglobulinas, primero las inmunoglobulinas de que se llaman M y posteriormente la G, y otro tipo de precursores inflamatorios e inmunológicos también van a causar inflamación a nivel del sistema nervioso central y provocar alteraciones neuropsiquiátricas, tanto en el presente como en el futuro. Sin embargo, algunas de las pruebas más convincentes provienen de investigaciones en mujeres embarazadas. Como se informó anteriormente, los niños nacidos de mujeres que contraen gripe durante el embarazo tienen 4 veces un mayor riesgo de tener un trastorno bipolar más tarde en la vida. Trastorno bipolar es una de las enfermedades psiquiátricas más frecuentes, que se caracteriza por fluctuaciones en su estado de ánimo. También estaremos hablando en lo posterior en este canal sobre el trastorno bipolar. Entonces, mis queridos amigos, primero agradecerles que se hayan quedado al final, hasta el final de este video. Como ven, es un artículo de una importancia muy relevante, es algo extremadamente novedoso. Se ha hablado mucho del COVID, cómo afecta al cuerpo, pero se han olvidado de estudiar de cómo afecta al cerebro y la mente, que también es muy importante. Entonces, las personas a las cuales se hayan contagiado con el SARS-CoV-2 pueden tener un riesgo aumentado de desarrollar algún tipo de enfermedades neuropsiquiátricas como la psicosis en el futuro. Espero que le haya sido de utilidad este artículo. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios y compártanlo con las personas a las cuales ustedes se sientan afines y le tengan aprecio. Si aún no se ha suscrito, lo puede hacer en este momento y activar la campana de notificaciones para siempre estar en contacto con nosotros. Mi deber con ustedes es transmitir la información de utilidad
y información relevante verificada de manera científica. Les mando un abrazo virtual y el deseo de que se encuentren todos bien en sus casas. Chao.